Bienvenidos a un programa más de Conociendo la Identidad del Eterno Dios. Aquí, los saludo, buenos días. Estoy con la pastora Virginia, que también los va a saludar en esta tarde que hemos propuesto este día para justamente hablar de Él y aprender más de Él cada día. Nos emocionamos y aprendemos, vemos que al ir estudiando y profundizando, tenemos conocimiento más del Eterno y asimismo ya de nosotros también, nuestras vidas. Amén. Qué bueno, un día más, una tarde más, que acá estamos en tarde, pero no sé en qué momento vas a mirar este programa, pero estamos ahí escudriñando la Escritura en el Salmo 119, compartiendo las 22 letras del alefato hebreo, y en esta oportunidad vamos a estar en la letra número 9, que esta letra 9 es Emet, y Emet es verdad, así que la verdad nos hace libre, ¿no? Pero este programa se llama Conociendo la Identidad del Padre, del Eterno Dios, y cuando lo conocemos a Él, nos estamos conociendo a nosotros mismos también, ¿no? Una vez más, Mabel, que podemos compartir contra viento, marea, porque a veces de situaciones que no podemos estar, pero hoy damos gracias a Dios que podemos compartir con ustedes. Muchas gracias al que está del otro lado, el que va a escuchar, el que va a recibir esta enseñanza, que sea de gran bendición para tu vida. Muy bien, el Salmo 119 lo escribió el salmista David, Mabel. Así es, y eso veíamos, ¿no? La relación tan importante y tan íntima que él tenía con el Padre. Exacto. Que él realmente sabía y entendía muchas cosas y pudo transmitirlo, ¿no? Poder plasmarlo, escribir, poner en un papel, y lo tenemos al día de hoy, ¿no? Exactamente, y el título del Salmo 119 dice, que me olvidé ahí, la excelencia, está la excelencia de la ley del Eterno Dios. Y ley en hebreo es instrucción, ¿no? Entonces es la excelencia de la instrucción, de la enseñanza del Padre para nosotros. Y cada 8 versículos, ahí podemos podemos ver una letra del alefato hebreo. Así que en la versión Reina Valera, si tú la tienes, ahí está marcadito desde Aleph hasta Tap. Cada 8 versículos nos habla de una letra de estas 22 letras del alefato hebreo, que tiene una riqueza espiritual preciosa y poderosa para tu vida. Hoy vamos a compartir la letra Tet, la letra número 9, que es Emet, que es verdad. Y esta es la forma que la encontraron primeramente. Acá vemos como una rueda del hebreo antiguo, como una rueda, también se dice como una canasta, también, ¿no? Y aquí ya es el hebreo moderno, de esta forma, de esta manera. Dice que podemos verla como un vientre, como un bebé que se está alimentando del cordón umbilical, pero también cada letra, una vez lo dijimos, tiene su dualidad, porque también habla de una serpiente, y la serpiente también habla de nuestra carne, de la nahash, ¿no? A veces esta carne que nos quiere dominar y no las cosas del espíritu. Pero vamos a mirar lo que significa tomar decisión. ¿Por qué? Porque si es una canasta, si es una vasija que hay redondo que se encontró en el hebreo antiguo, debemos decidir qué vamos a cargar en esa vasija o en esa canasta, en nuestra vida misma, qué vamos a poner cada día, ¿no? Dios nos habla, Dios nos enseña, pero nosotros decidimos de qué vamos a llenar nuestra vida. Por eso habla también del vientre, ¿no? Exactamente. Como un crecimiento que se va formando en el ser y se va transformando de lo que nosotros vamos a llenar, ¿no? Que no sea la serpiente, digamos. Sí, claro, ¿no? Y esa acotación, Mabel, porque desde el vientre sabemos que va a dar luz, ¿no? Entonces todo lo que vamos a poner adentro es lo que va a salir después para afuera, ¿no? Lo que vamos a mostrar. Claro, después. Lo que se va a gestar es lo que después se va a dar a luz, ¿no? Exactamente. Mire qué hermoso, qué interesante, ¿no? Y también dice
cuerpo humano, lo que estamos hablando, ¿no? Como el recipiente de lo que tenemos que llenar, y sabemos que si estamos estudiando la palabra debemos llenarnos de su palabra, ¿no? Canasta de barro, acá vemos vientre, escoger, elegir, y es el número 9, acá vemos también la palabra serpiente que le decía, ¿no? Referencia a nuestra carne, a nuestro yo, a nuestra voluntad, y qué hacemos, qué no hacemos. Muy bien, esta es la letra que queremos compartir en esta tarde y se encuentra en el Salmo 119, que lo escribió David, que tiene 176 versículos, pero en este momento por esta letra vamos a comenzar desde el versículo 65 hasta el 72. Ahí usted puede ver en el 65, puede ver la letrita Tet. Ahí en su Biblia Reina Valera puede encontrar la letra Tet. Muy bien, Mabel, y recién nos decían también, nos está ayudando aquí el pastor en los controles técnicos, que podemos pedir este estudio, ¿no? Así podemos también por YouTube. También por YouTube. Puede entrar a la página también de Raúl Cajas, y ahí en pantalla seguramente el pastor le va a estar poniendo, porque la verdad que es una riqueza. Aquí vamos a hablar algo de que es mejor la palabra de Dios que la riqueza. Así es, mejor que el oro y la plata. Estamos dando el final en el principio. Qué bueno eso, ¿no? Vamos a comenzar porque el tiempo pasa rapidísimo y vamos a comenzar mirando cada versículo y lo que Dios nos quiere hablar. El Padre siempre quiere hablar a sus hijos, siempre quiere hablar a su pueblo. Y este día, si usted está del otro lado, es porque Dios quiere hablar a su vida. Amén. El versículo 65 del Salmo 119 dice: bien has hecho con tu siervo, oh Eterno, conforme a tu palabra. Esta palabra bien, yo lo tengo anotado aquí, esta palabra bien viene del hebreo top, significa top. Y cada 8 versículos que tenemos en cada letrita empieza con la letra que estamos viendo. O sea, hoy estamos viendo la letra Tet, 9, y esta palabra bien se escribe justamente con la letra hebrea, comienza a escribirse con la letra hebrea Tet, entonces significa top. Top, bueno significa, bueno, todo lo que es de bendición, todo lo que hace bien, significa esta palabra top. Entonces, la primera vez que se escribió, que se vio en la escritura, esta palabrita tet, se encuentra en Génesis 1:4, cuando el eterno Dios dijo, y vio Dios que la luz era buena. Fíjese, ahí está la palabra top, o bueno, que era buena, la luz era buena. Y la luz ya estaba representando al Mesías Yeshua. Él dice, yo soy la luz del mundo. Él vino a alumbrar, porque ¿cómo estaba el mundo? El mundo estaba en tinieblas. En tinieblas, en oscuridad. ¿Viste, Mabel, que decía en el principio, Génesis 1:1, la tierra estaba vacía y desordenada, o sea que no había orden, había oscuridad, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Entonces, dice que el mismo Mesías Yeshua es la luz. Entonces, él vio que la luz era buena. Vamos a ir pensando en esto, como dijo el salmista acá. Bien has hecho con tu siervo. O sea, él nos hizo bien a nosotros, a cada uno de nosotros que estábamos en tinieblas, en oscuridad. ¿Saben lo que significa tinieblas? Ignorancia. Qué tremendo, estábamos en ignorancia, ignorando que había un Dios vivo, real, verdadero, que tenía luz para nosotros, que tenía planes, proyectos, mandamientos, estatutos, para que nos vaya bien en la vida, y nosotros estábamos en la oscuridad, en la ignorancia. Entonces David está diciendo acá, bien has hecho con tu siervo. ¿Sabe? Cada vez que usted lee la Escritura, usted está recibiendo luz. Entonces Dios ha hecho bien con usted para darle la Escritura que trae luz a su vida. Claro, empieza a quitarle la ceguera espiritual. Exactamente. Esa venda, ¿no? Sí, así es.
Miren lo que hace el poder de la palabra. Entonces, la mayor bondad, esta letra se refiere a la bondad de Dios. Bueno, porque comienza con bien, top. La mayor bondad que podamos recibir de parte de Dios es recibir la luz. Mire, lo mayor que Dios te pudo dar es su Hijo Jesucristo, el Mesías Yeshua, que es la luz. Esa es la bondad de Dios. Esa es la manifestación de bondad de Dios para tu vida, para mi vida, para todo aquel que quiera recibir. Es de sacarnos de la ignorancia, de las tinieblas, de la oscuridad. Vio que una persona que es ciega tiene que andar, ¿no? Sí, tanteando. Tanteando, Sí. ¿no? Porque está en oscuridad, no ve. No. Pero nosotros estábamos así, tal vez no ciegos físicamente, pero ciegos espiritualmente. Y vino la luz y nos dio la luz. Entonces el salmista estaba diciendo que lo mejor que nos pudo suceder, de la bondad de Dios, lo bien que nos hizo Dios, es mandarnos la luz que es el mismo Mesías Yeshua. Y dice, oh Eterno, conforme a tu palabra. Esta palabra conforme significa a la forma de Dios. ¿Cuál fue la forma de Dios? Tenemos la palabra, la podemos leer, recibimos la luz. El Mesías vino, cumplió con su tarea, nos dejó su palabra para que cada día nos alimentemos, para que cada día esa luz entre en cada oscuridad o tiniebla que haya en nuestras vidas. Por eso es que el libro de Efesios también nos dice en 5:8, en otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora estamos en luz. Si has recibido al Mesías Yeshua en tu vida, estás en luz. Andemos como hijos de luz. Ya dejemos las tinieblas, las oscuridades, las cosas ocultas, sino que andemos en luz. ¿Cuánto debemos darles gracias a nuestro Dios, a nuestro eterno Dios? Porque solo no podíamos salir de las tinieblas. Él nos envió la luz y Él nos dio la oportunidad y el privilegio de vivir en luz. Ahí tiene otra versión, sí, y vamos a compartir esa versión. Está muy lindo porque dice, tú has tratado bien a tu servidor, que Él le ha dado un buen trato, conforme a tu palabra, oh Yahweh, como que realmente le está agradeciendo, ¿no? Que ha sido bien tratado. Qué bueno, esa es la bondad de Dios. Sí. Y una cosita más, ya vamos al segundo versículo. Aquí podemos ver el ejemplo que comentaba con mi hermana del hijo pródigo. Ah, sí. El hijo pródigo pidió la parte de la herencia, se fue de su casa y anduvo malgastando y anduvo viviendo mal entre los chanchos, en oscuridad. Eso sería en oscuridad. Pero cuando él vuelve a la casa, que vuelve en sí, dice que el padre sale fuera de la casa para abrazarlo, no lo reprochó. Pero ¿sabe por qué salió fuera? Esto lo aprendí, le estaba compartiendo con mi hermana, porque él no podía volver más a la casa. Había una ley que el que pedía la parte de la herencia, encima él era el más chico, eso no lo podía hacer mientras el padre estaba con vida, él no podía regresar más. Pero ¿sabe lo que hace el padre? Salió a esperarla afuera, llama a los sirvientes y le dice, tráiganle sandalia, vestidos y el anillo, para que él pueda entrar a la casa. Él no podía entrar descalzo porque era esclavo, estar descalzo significa esclavo, con vestidura andrajosa y sin tener un anillo, que con el anillo sellaban el nombre de la familia. Entonces mire qué bien y qué amor que el Padre nos recibe. ¿Por qué? Porque Él nos dio la luz primeramente para poder recibirnos también en las moradas eternas. Qué hermoso que nos enseña el salmista en esta tarde. Precioso lo que nos hace ver a nuestra vida. Muy bien, Mabel, seguimos con el segundo versículo. Bueno, el 66. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. En la otra versión, enséñame el criterio sano y el conocimiento, porque he puesto mi confianza en tus mandamientos. Diríamos, dame discernimiento, déjame ver y conocer la importancia de las cosas divinas y dame gusto por ellas, ayúdame a que me gusten. Sabemos que nuestra carne es débil y necesitamos del Espíritu para comprender y alimentar nuestro espíritu para que él sea fortalecido.
y combata nuestra carne y disfrutemos de los beneficios que se nos ofrece al obedecer los mandamientos. Hablábamos del gusto, ¿no? Uh-huh. Que me contaba el pastora cómo es de... Claro, esta palabra sentido también va la palabra top en hebreo, pero top ta'am. ¿Qué significa top ta'am? Sabroso, un buen gusto, como decía ahí, ¿no? Y compartíamos con mi hermana que no le pasa que todas las comidas, no es que nos gusta todas las comidas, ¿no? Hay algunos que le gustan comida agridulce, otros más que sea solo salada, otro dulce en una comida que el otro día me comentaban un pastel de papa. Yo estaba acostumbrada a comer salado, pero ahora acá es dulce, ¿no? Entonces, los mandamientos son como la comida. No, nos tiene que gustar, tiene que tener ese buen gusto, tiene que ser sabroso para nosotros. Y le decía a mi hermana, cuando es sabroso nos damos cuenta porque queremos más. Queremos más, queremos más, queremos compartir, que el otro pruebe y guste también de lo mismo que nosotros gustamos y disfrutamos. Claro, si nosotros no nos gusta, no lo vamos a compartir, porque no nos gustó. Pero qué bueno, como le decía aquí el salmista, que le dé ese sentido, ese buen gusto a los mandamientos del eterno Dios, que muchas veces la gente dice es pesado, es gravoso. Pero no, debe ser deleitoso para nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque tiene proteínas, tiene vitaminas, es muy nutritivo para todo nuestro ser, para nuestro espíritu, para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Ahí están todas las vitaminas. De la A a la Z están todas las vitaminas ahí en la palabra. Como la palabra de Dios, ¿no? Que nos hace a nosotros comerla, alimentarnos de ella, nos hace que estemos fortalecidos y podamos salir adelante y luchar por todas las adversidades y vencer la carne en el sentido que vemos que como nos gusta más, sentimos que con los mandamientos, con la palabra, tenemos otra clase de vida. Exacto. Esa nos trae paz, y la paz no se consigue en otras cosas. Y eso es muy importante, y más en los tiempos que vivimos ahora, ¿no? Es muy necesario el alimento espiritual, porque viene la tempestad, el problema, la adversidad, y debemos estar fuertes espiritualmente. La ansiedad, el estrés que está, bueno... está de moda. Está de moda. Está de moda. Muy bien, seguimos con el versículo siguiente, el 67, dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Esto estaba diciendo el salmista David. ¿Sabe que con esto tenemos que entender que es muy importante no olvidarnos, siempre recordar de dónde nos sacó el Señor? Sabe que recordar de dónde nos sacó nos mantiene en una actitud humilde, o si no seríamos con arrogancia, ¿no? Yo soy esto, yo soy aquello, yo aprendí esto, aprendí aquello, hoy tengo esto, tengo aquello, pero nunca olvidarnos de dónde nos sacó. Mire la humildad del salmista, que él lo escribió acá, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, como una oveja que se salió del redil y que andaba haciendo lo que quería. Eso es lo que él estaba diciendo acá. Dice que nunca debemos olvidarnos que nosotros también éramos una oveja descarriada y que él nos eligió. Mabel, no le buscamos nosotros a él, él nos buscó a nosotros. Sí, porque acá en la otra versión dice, antes de humillarme, yo me extraviaba. Ajá. Está bueno. Qué bueno eso. Y qué difícil que es humillarse la persona, ¿no? Reconocer delante del Padre, solo no puedo, te necesito. Eso sería una actitud de humillarse ante la presencia de Dios. Claro, y es la forma donde el Padre lo puede tratar. Exactamente. Siempre recordamos que la palabra bienaventurado es el que se deja ayudar. Sí. Uh-huh. Hay personas que no se dejan ayudar. Claro. Entonces falta humillarse. Exactamente. Dice, mas ahora guardo tu palabra.
Entonces, cuando ya comenzamos a guardar la palabra del Señor, esa palabra nos hace que nos volvamos más humildes. Acuérdense que la palabra de Dios dice que Él atiende al humilde, pero mira de lejos al soberbio. Y también compartíamos con mi hermana que nunca debemos olvidarnos que Él eligió, dice la Escritura, a lo vil del mundo, a lo despreciado, a lo que no era, lo que la gente decía, por este no doy nada, este nunca va a hacer nada. No sé si alguna vez le dijeron eso, o este no va a avanzar en nada, o no va a llegar a nada. A eso le eligió el Señor. ¿Para qué? Para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Entonces siempre recordar, Señor, tú me elegiste, porque tal vez para otro no valía nada, pero para Él había un valor tan grande, por eso que Él elige para cumplir sus planes y sus propósitos en cada vida. Hablamos que David fue así, ¿no? Exactamente. Fue el último, el que no llamaban, el que estaba cuidando las ovejitas y sin embargo fue el que llegó a ser rey. El que llegó a ser rey, ya el Señor lo había elegido, dice, porque el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Entonces cuando va el profeta Samuel a la casa de Isaí, el papá de David, el papá le presenta a los hermanos más grandes, más musculosos, más... como que decía, este sí tiene porte de rey, pero no David. David era chiquitito, estaba con olor a oveja, haciendo los trabajos, decía mi hermana hoy, que a lo mejor los otros nos querían hacer. Él era como el chico de los mandados sería, ¿no? Sí. Pero Dios le eligió a él. Qué hermoso, ¿no? Dios puso los ojos en él y él fue el rey de Israel. Entonces, él fue el que está escribiendo esto, que escribió esto, y hoy nos enseña a nosotros cómo vivir, ¿no? Cómo vivir en esta vida, cómo Dios nos enseña a vivir, no a la manera que queremos nosotros, sino a la manera de Dios, nos va a ir mucho mejor. Amén. Muy bien, seguimos con el versículo 68. 68. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Tú eres bueno y benévolo, enséñame tus leyes. Este salmo se centra en la bondad y la benevolencia del Padre Eterno. El salmista reconoce la bondad de Yahweh al afirmar que es bueno y es bienhechor. Estos dos términos juntos describen el carácter del eterno Dios, quien es bueno en su esencia y quien hace el bien a aquellos que le aman. La bondad de Yahweh se manifiesta en muchas maneras en nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, entre las bendiciones que recibimos en el amor que compartimos con los seres queridos, en el gozo y la paz que sentimos en nuestro interior y en la libertad que tenemos en el Mesías Yeshua. La benevolencia del Eterno es evidente en las numerosas ocasiones en que nos ha perdonado y nos ha dado una nueva oportunidad para llevar una vida mejor. El salmista también reconoce que la bondad y la benevolencia del Eterno es suficiente para vivir una vida plena y satisfactoria, y además expresar la necesidad de ser guiado por los estatutos del Eterno. La vida de la persona debe estar fundamentada en los principios divinos, o sea, las leyes, los mandamientos y los preceptos que nos son dadas en su palabra. Muy bien. Decíamos que la palabra bueno era top, y acá tiene un agregado, ¿no? Acá dice, bueno eres tú y bienhechor. Decíamos con mi hermana, es como top. ¿Vieron? Lo más alto. Lo más alto. Allá está, en lo más top. La mayor bondad sería, ¿no? El Señor acá mostrando, dice, y enséñame tus estatutos. Siempre recordamos que estatuto es jukim. La palabra jukim son mandamientos o instrucciones ilógicas. Dice, pero algunos las cuestionan, ¿no? Pero ¿por qué tengo que no comer esto? ¿Por qué no tengo que hacer esto? Pero mismo a veces que no entendamos, eso estaba diciendo acá el salmista David, debemos obedecer, porque es el Padre que lo está diciendo, porque Él es bueno, Él es top, bienhechor, Él es bondad para nuestras vidas. Entonces, si Él nos dice no, es porque es bueno para nosotros. ¿En cuántas cosas nos dice no? Pero es bueno. Así es.
Y en esto yo le tengo un agregado acá que compartía con mi hermana, que la gente, hoy en día vemos esto, ¿no? Más en la juventud, bueno, en todas las edades. Hay una noticia ahí que estamos viendo, creo que todo aquí en la Argentina, de esta chica modelo que murió, por eso que se tiró del balcón o la tiraron, no sé cómo es el tema, pero la gente hoy cree que lo bueno está allá afuera, que eso, los placeres, la fiesta, el vivir la vida loca, living la vida loca, que eso es lo bueno y termina en muerte, ¿no? Eso hablábamos, ¿no? Termina en muerte. Por esos papás que vino de lejos, ya no vuelve a su casa, pero para la moda, para toda esta sociedad, la mayoría, no vamos a decir toda, eso es bueno. Pero acá el salmista nos está enseñando que lo bueno es guardar los estatutos, los mandamientos, las instrucciones del Padre. Eso es lo bueno, porque eso es vida, porque eso nos hace bien. Pero acuérdese que en este tiempo a lo bueno se le llama malo. Sí. Pero a lo malo le dicen bueno. Le dicen bueno. A los placeres, a la joda, como se dice, a la fiesta, wow, es aplauso, pero eso termina en muerte. Por eso ahí vemos la bondad de Dios que nos saca de ese camino, para que no suceda este tipo de cosas, ¿no? Exacto. Y nos muestra su bondad. Justamente empezábamos diciendo que cuál es la mayor bondad de Dios, de mandar la luz para que nosotros no estemos en tiniebla. No podamos decir, no, los placeres de este mundo es lo más bueno. No, eso es malo para la vida, es malo para la familia, es malo para la tierra donde estás, es malo, trae consecuencias malas. Pero la gente lo tiene todo a la inversa, ¿no? Dado vuelta, sí. Lo bueno es poder disfrutar con tu familia, disfrutar en familia. Eso es lo bueno, poder ver lo que Dios quiere para tu vida, para tus hijos, para tu descendencia. Eso es lo bueno, eso es bendición. Y de eso no debemos dejar que el enemigo nos quite la bondad de Dios. Muy bien. El 68. No. 69. 69. Muy bien. El 69 dice el salmista David: contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. David pasó años siendo perseguido, años. Muy difícil fue su vida. Si nosotros miramos, estudiamos cuántas cosas él tuvo que pasar. 20 años pasó de su vida siendo perseguido, pero siguió guardando sus mandamientos. No por eso él dijo, pero tengo tantas luchas, tantos problemas, tantas cosas, voy a dejar de guardar los mandamientos de Dios. Es cuando más tenemos que guardar, más tenemos que amar a Dios, más tenemos que cumplir, porque son los tiempos difíciles. Le comentábamos también que en Mateo 7:24 habla de dos casas. ¿No? El que construyó sobre la arena y el que construyó sobre la roca. A las dos casas le vino la misma situación, la tormenta, el viento, la inundación, pero una permaneció. ¿Vio cómo pudo permanecer en medio del problema? ¿Pero por qué? Porque estaba fundada sobre la roca, que es simbolismo del Mesías Yeshua. Entonces va a venir el problema, va a venir la dificultad, va a venir la situación, la enfermedad, los problemas, pero ¿dónde estás parado? Si has construido sobre la arena, se va a ir todo, pero si estamos sobre la roca, va a permanecer. Otro ejemplo que estaba mirando es José. José fue, sus hermanos le tuvieron envidia, le quisieron matar, después lo vendieron, fue llevado a Egipto. Tuvo 20 años en la cárcel. Ahí están los 20 años. Tuvo 20 años en la cárcel porque la mujer del faraón o del que tenía mayor cargo quiso abusar de él. Quiso tentarlo, ¿no? Pero él no cayó en esa tentación. No. Ahí estaba el problema, ahí estaba la dificultad, no cayó. Entonces le pusieron preso porque fue sobre él la culpa, pero él dijo, no voy a ofender a Dios.
Pero ¿qué pasó? Después que pasó todo eso, 20 años en la cárcel, pasó a ser el segundo del faraón en Egipto. Dios le reveló sueños del faraón. Miren lo que Dios hizo con una persona que, a pesar de los problemas, de las tormentas, siguió guardando los mandamientos, los estatutos, obedeciendo al Dios vivo. ¿Le fue bien o no le fue bien? Sí que le fue bien. Sí, él se mantuvo firme. Se mantuvo firme. Y tuvo confianza, ¿no? De que por algún lado eso lo iba a llevar. Amén. Qué lindo lo que nos enseña Dios a cada uno de nosotros. Así que volvemos a repetir, aquellos que quieran este estudio pueden entrar a la plataforma de YouTube, pueden también mirar ahí en pantalla para que poder recibir. Son riquezas espirituales y hace bien a la vida y hace bien también a todos los que nos rodean. Muy bien, seguimos, ya estamos terminando el versículo 70. El 70. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. En la otra versión leemos, las mentes de ellos están espesas como grasa, en cuanto a mí, tu Torá es mi deleite. Como sebo y espeso como grasa, simboliza que se volvió insensible y se engrosó, que es más, o sea que es más difícil traspasar y llegar al corazón, decíamos, como un pedazo de carne con un buen espesor de grasa, ¿no? Cómo complica llegar hasta. Se engrosó el corazón como sebo, esto es, se hizo insensible a las cosas espirituales. Sin embargo, el salmista está convencido de que mejor es la ley de su boca que el oro y la plata. Acá, como abrimos el programa, ¿no? Que es más importante la palabra del Eterno que el oro y la plata. Se engrosó como sebo, hace referencia a los corazones orgullosos, cuyo corazón es obtuso y por ello la palabra no puede penetrar. Hay varias citas bíblicas donde se habla de esta clase de corazones. Después dice, yo en tu ley me he regocijado, tu Torá es mi deleite. Él expresa que su ley, la que le fue dada, le trae paz y regocijo, o sea, descanso y felicidad. Le da placer cumplirla. Bueno. Decíamos yo me acuerdo me viene una imagen, ¿no? Donde está la cizaña y el trigo. Cómo se nota la diferencia entre uno y otro, porque son muy parecidos. Cuando el trigo comienza a caerse, y esa es la forma que se humilla. Y en cambio la cizaña se mantiene firme. Erguida. Cómo es tremendo, ¿no? Lo que es el orgullo en el corazón de la persona cuando no se deja tratar por el Señor y queda como la cizaña. Exactamente. No sirve, echada al fuego. Un endurecimiento, ¿no? A las cosas, se vuelve insensible. Insensible. No lo doblega nada. Exactamente. Queda. Y yo pensaba en este sebo que dice la grasa, si vemos en la salud mismo, si vamos a la salud, cuánto daño hace, ¿no? De tapar, decíamos, las arterias que van al corazón, pero también tapa los oídos. Cuando estamos consumiendo mucha grasa, ¿no? Y si la arteria que va al corazón está hablando de vida, ¿no? Y de cerrar los oídos, hoy también recordábamos que la fe viene por el oír. Entonces se cierran los oídos a no oír la palabra de Dios, para que no entre la palabra de Dios. Entonces, mire qué importante, nos está hablando de nuestra vida natural, nuestra salud, pero también nos habla en nuestra área espiritual, que a veces nos endurecemos a la palabra de Dios porque estamos llenos de otra cosa. También en los placeres, distraídos en un montón de cosas, pero no prestamos atención realmente a las cosas del Señor. Por eso que dice más, en tu ley me gozo, dice ahí, ¿no? El gozo del Señor es la fuerza, dice el libro de Isaías, el gozo del Señor es mi fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos gozamos en la palabra de Dios, vamos a tener la fuerza del Señor en nosotros.
Pero cuando nos alegramos, porque hay una diferencia entre alegría y gozo con las cosas de afuera, ¿qué consecuencia vamos a tener? Vamos a tener las arterias tapadas, los oídos tapados, endurecimiento a las cosas de Dios. Qué diferencia, ¿no? Como decía mi hermana, el trigo y la cizaña, una gran diferencia. El que se humilla y el que permanece erguido y no quiere saber nada. Claro, y ¿cuál es el final de ese corazón engrosado y lleno de grasa y lleno de sebo? Lleva a la muerte. Exactamente. Acá en este caso es la muerte espiritual, pero también es la muerte física, ¿no? También. Veíamos cómo se representa en nuestra vida y cómo podemos ver esos ejemplos que son bien visibles para que nada es por casualidad, ¿no? Como el Señor hizo las dos cosas perfectas. Exactamente. Nos habla de una vida espiritual para que refleje nuestra vida natural. O sea, si no nos llenamos de las cosas espirituales, no vamos a obedecer y nos va a pasar en lo natural, como decía mi hermana, trae esto una consecuencia de enfermedad y de muerte. Ese es el tema. Muy bien, tenemos los dos últimos versículos, ya estamos terminando con esta letra Tet 9, que es Emet, y que es verdad, también significa verdad. Entonces, el versículo 71 dice la Escritura: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Wow, el salmista estaba diciendo, bueno me es haber sido humillado. Es difícil decir esto, ¿no? No escuchamos muy poco decir, oh, qué bueno que me humillé en esto, que he sido humillado en esto, porque ahí se tiene que doblegar nuestro yo, ¿no? Nuestra carne, que eso es tan difícil, ¿no? Agachar la cabeza, como decía del trigo, se inclina, ya cuando está lleno la espiga del trigo, está pesado y se inclina. Es como inclinarse delante de Dios. No permanece erguido como la cizaña. Pero aquí en esto se estaba refiriendo también el salmista. Él ha sido humillado en muchas situaciones, como la que hablábamos cuando le fueron a elegir por rey. Él era el último, él era el despreciado, que estaba allá lejos. Pero él fue superando todas esas cosas, ¿no? También su hijo Absalón, que se levantó en contra. Muchas situaciones que él pasó. Quería tomar el gobierno, que él era rey de Israel y su hijo quería tomar su lugar. Pero él acá también él se humilló, él mismo humilló su yo, su carne. ¿Y sabe lo que él hacía? Él era el rey, él podía comer manjares. Hablábamos de esto hoy. Pero él dice que iba guardando su dinero, apartando, porque él quería construir el templo para el eterno Dios. Mire, él siendo rey, él dice que se sacó de sus tesoros, dice la Escritura, de sus tesoros. Una oportunidad también compró una tierra, para hacerle un altar y un holocausto a Dios, y lo pagó él. Dijo, nada daré a mi Dios que no me cueste. Era un hombre que sabía manejar, era mayordomo de las cosas. Entonces dice que también él humillaba su carne para no comer tanta esplendidez, y él iba guardando para comprar las cosas para el templo. Entonces, qué diferente a su hijo Salomón. Acabo de dar un pequeño ejemplo. Salomón era el sucesor, el rey de Israel, pero Salomón sí, él se dio todos los placeres del mundo. No se privó de nada. Nada se privó. Tuvo 1000 mujeres que le llevaron a la idolatría. Dios dijo, no hagas negocio con Egipto. Él hizo negocio con Egipto. Pero sabe que al final, el libro de Eclesiastés lo cuenta, al final del libro, él termina diciendo que todo lo que él hizo en la vida fue vano. Era vanidad de vanidades. Vano es sin provecho, sin valor. No le sirvió de nada todo eso. Pero hay un versículo que yo lo anoté acá, que dice Eclesiastés 4:6, dice, más vale un puño lleno con descanso, un puño lleno con descanso, que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Veo que a veces la persona se esfuerza para más y para más y para más, pero nada para el eterno Dios. De eso se trata, de eso se está hablando. Y al final de todo su discurso, él dijo, el final de todo el discurso es que
que el hombre tema a Dios y guarde sus mandamientos. Porque un día vamos a rendir cuenta de nuestra obra, sea buena o sea mala. Fíjese lo que terminó diciendo el rey de Israel, Salomón, que él disfrutó los placeres de la vida, de todo eso, pero terminó diciendo, no me sirvió de nada. El fin de todo es temerle a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es bueno para el hombre, eso es bueno. Y si un día esto, la riqueza, el plano terrenal se va a terminar, pero la palabra siempre va a quedar, es eterna, amén, como decíamos al principio, ¿no? Por eso hay que atesorarla como más que el oro y la plata de este mundo que se va a terminar. Amén. Creo que ahí tenés el último versículo y lo tenés eso que dice ahí. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Prefiero la Torá que proclamas a millones de piezas de oro y plata. La ley del Eterno es mejor que el oro y la plata por varias razones. En primer lugar, la ley de Yahweh es eterna, a diferencia de las riquezas mundanas que pueden perder su valor o incluso perderse por completo. La ley de Yahweh permanecerá para siempre. El salmista reconoce que la ley de Yahweh es tan importante que nada en este mundo es comparable a ella, lo que significa que su valor también es eterno. En segundo lugar, la ley de Yahweh es más valiosa porque nos guía en el camino de la vida, mientras que el oro y la plata pueden permitirnos obtener riquezas materiales. La ley de Yahweh nos proporciona una guía para nuestras vidas, ayudarnos a tomar buenas decisiones y encontrar el verdadero propósito de nuestro ser. Lo importante es recordar que nuestra verdadera riqueza está en nuestra relación con Yahweh y nuestra capacidad de dejar que la ley de Yahweh nos guíe hacia la sabiduría y la verdad. Amén. Emet, la verdad. Qué bueno, hermoso poder compartir esta letra. Muchas gracias a todos aquellos que están del otro lado, de distintos lugares que siempre acompañan a escuchar la palabra de Dios y a recibir. Así que con lo último que nos quedamos, que es mejor todo lo que sale de la boca de papá que cualquier cosa que en esta tierra podamos tener, porque son pasajeras. Muchas gracias por estar del otro lado. Shalom Alejem para todos. Shalom Alejem, nos vemos en el próximo programa con la identidad del Padre. Amén.